Licenciada, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Óscar Abdías Siquinajay Chiris, sección 63 del curso Estrategias de Comunicación Lingüística. Es para mí un gusto dar a presentar mi proyecto número uno, de cual es de la forma lingüística, el cual va siendo del proyecto número uno del capítulo número 24 de Don Quijote de la Mancha. Para sin más preámbulos, empecemos. Capítulo 24, donde se prosigue la aventura de la Sierra Morena. Dice la historia que era grandísima la atención con que Don Quijote escuchaba al astroso caballero de la sierra, el cual, prosiguiendo su plática, dijo: Por cierto, señor, quien quiera que seáis, que yo no os conozco, yo os agradezco las muestras y la cortesía que conmigo habéis usado, y quisiera yo hallarme en términos que aún más que la voluntad pudiera servir, la que habéis mostrado tenerme en el buen acogimiento que me habéis hecho. Mas no quiere mi suerte darme otra cosa con que corresponda a las buenas obras que me hacen que buenos deseos satisfacerlas. Los que yo tengo, respondió Don Quijote, son de serviros, tanto que tenía terminado de no salir de estas sierras hasta hallaros y saber que vos, si al dolor que en la extrañeza de vuestra vida mostráis tener, se podía hallar algún género de remedio, y si fuera menester buscarle con diligencia posible, y cuando vuestra desventura fuera de aquellos que tienen cerradas las puertas a todo género de consuelo, pensaba ayudaros o llorarla y plañirla como mujer pudiera, que todavía os consuelo en las desgracias, hallar quien se duela de ellas, y si es que mi buen intento merece ser agradecido con alguien o algún género de cortesía, yo os suplico, Señor, por la mucha que veo que en vos se encierra, y juntamente os conjuro por la cosa que en esta vida más habéis amado o amáis, que me digáis quién sois y la causa que os ha traído a vivir y a morir entre soledades como bruto animal. Pues moráis entre ellos tan ajeno de vos mismo, cual la muestra vuestro traje y persona. Y juro, añadió Don Quijote, por la orden de caballería que recibí, aunque indigno y pecador, y por la profesión de caballero andante, que si en este, Señor, me complacéis de serviros con las veras a que vuestras desgracias sí tiene remedio, ora ayúdanos a llorarla como os la he prometido. El caballero del bosque dijo: ¿Qué tal manera oyó hablar al de la triste figura? No hacía sino mirarle y tomarle a mirar de arriba a abajo, y después que le hubo bien mirado, le dijo: Si tiene algo que darme a comer, pues por amor de Dios que me lo den, que después de haber comido yo haré todo lo que se me manda en agradecimiento de tan buen deseo como aquí se me han mostrado. Luego sacaron Sancho de su costal y el cabreo de su zurrón con que satisfazó el roto su hambre, comiendo lo que le dieron como persona atontada, tan apriesa que no daba espacio de un bocado al otro, pues antes de los engullida que tragaba y que tanto comía, ni él ni los que le miraban hablaban palabras. Como acabo de comer, les hizo de señas que le siguiesen, como lo hicieron, y él los llevó a un verde pradecillo que a la vuelta de una peña poco desviada de ahí estaba. En ella a él, que se tenía en el suelo encima de la hierba, y los demás hicieron lo mismo, y todo esto sin que ninguna hablase, hasta que el roto, pues de haberse acomodado en un asiento, dijo: Si gusta, señores, os diga en breves razones la inmensa de mis desventuras. Habéisme de prometer de que con ninguna pregunta ni otra cosa no interrumperéis el hilo de mi tristeza historia, porque en el punto que lo hagáis, en este se quedará lo que fuera contado. Estas razones del roto trajeron a la memoria a Don Quijote el cuento que le había contado el escudero, cuando no acertó el número de las cabras que había pasado el río, y se quedó la historia pendiente, pero volviendo al roto, prosiguió diciendo:
Esta prevención que hago es porque quería pasar brevemente por el cuento de mis desgracias, que el traerlas a la memoria no me sirve de otra cosa que añadir otra de nuevo. Y mientras menos preguntaras, más presto acabaré yo decías, pues de que no dejaré por contar cosas de alguno que sea importante para no satisfacer del todo a vuestros deseos. Don Quijote se lo prometió en nombre de los demás y él, con este grupo, comenzó de esta manera. Mi nombre es Cardenio, mi patria una ciudad, de las mejores hasta Andalucía, mi linaje noble, mis padres ricos, mi desventaja, mi desventura, tanta que le deben de haber llorado mis padres y sentido mi linaje sin poderle aliviar con su riqueza, que para remedir desdichas del suelo poco suelen valer los bienes de forma viva en esta mesa tierra de cielo, donde puso el amor toda la gloria que yo acertara a desearme. Tal es la hermosura de lucida doncella tan noble y tan rica como yo, pero más ventura y de menos firmeza de la que a mis honrados pensamientos se había. A esta lucida amé, quise y adoré en mis tiernos y primeros años, y ella me quiso a mí con aquella sencillez y buen ánimo que poco su edad permitiera. Sabían nuestros padres vuestros intentos y no les pesaba de ello, porque bien veían que cuando pasaran adelante no podían tener otro fin que el de casarme, cosa que casi la concertaba la igualdad de nuestro linaje y riquezas. Creció la edad y con ello el amor de entramos que el padre de Lucida le pareció que por buenos respetos estaba obligado a negarme la entrada de su casa. Casi limitaba en esto a los padres de aquella tisbe tan decantada de los poetas, y fue esta negación añadir llama a llama y deseo a deseo, porque aunque pusieron silencio a las lenguas, no le pudieron poner a las plumas, las cuales son más libertad que las lenguas suelen dar al entenderla quien quiere lo que en el alma está encerrado. Que muchas veces la presencia de las cosas aman, turba y enhumedece la intención más determinada y la lengua más atrevida. ¡Ay, mi cielo! Y cuántos billetes le escribí, cuántas regaladas y honestas respuestas tuve, cuántas canciones compuse y cuántos enamorados versos donde el alma declaraba y trasladaba sus sentimientos, pintaba sus encendidos deseos, entretenía sus memorias y recreaba su voluntad. En efecto, viéndome apurado y que mi alma se consumía con el deseo de verla, determiné poner por obra y acabar en un punto lo que me pareció que más convenía para salir con mi deseado y merecido premio, y fue el de piadarse a su padre por legitimidad de esposa. ¿Cómo lo hice? A lo que él me respondió que me agradecía la voluntad que mostraba en honrarle y de querer honrarme con prendas suyas, pero que siento mi padre vivo, a él tocaba de justo derecho hacer aquella demanda, porque si no fuese con mucha voluntad y gusto suyo, no era lúcida mujer para tomarse ni darse a hurto. Yo le agradecí su buen intento, pareciéndome que llevaba razón en lo que decía y que mi padre vendría en ello, y yo se lo dije. Y con este intento, luego en aquel mismo instante fui a decirle a mi padre lo que deseaba, y en el tiempo que entré a un aposento donde estaba, le hallé con una carta abierta en la mano, la cual, ante que yo le dije palabras, me la dio y me dijo: por esa carta Ricardo tiene que hacerte merecer. Este duque Ricardo, como ya vosotros señores habéis de saber, es una gran persona de España que tiene su estado en lo mejor de esta Andalucía. Tomé y leí carta, la cual venía tan encarecida que a mí mismo me pareció mal si mi padre dejaba de cumplir lo que en ella se le pedía, que era que me enviara el luego donde él estaba, que quería que fuese compañero, no criado, no de su hijo el mayor, y que él tomaba a cargo el ponerme en estado que correspondiera, suplicando estuviese algún día y dilatarse el darse estado hasta que yo viese lo que Ricardo me quería. Él me prometió
y ella me lo confirmó que 1000 juramentos y 1000 desmayos, vine, en fin, dándome el duque Ricardo estaba. Fui de él tan bien recibido y tratado que desde luego comenzó la envidia a hacer su oficio, entendiéndome los criados antiguos, pareciéndoles que las muestras que el duque daba a hacerme merecer habían de ser perjuicio suyo. Pero el que más se holgó con mi idea fue hijo segundo del duque, llamado Fernando Mozo, gallardo, gentil hombre, libertad y enamorado, el cual en poco tiempo quiso que fuese tan su amigo que daba de decir a todos, y aunque el mayor me quería bien y me hacía merced, me llegó el extremo con que don Fernando me quería y trataba. Es pues el caso que, como entre los antiguos no hay cosa secreta que me comunique, y la privanza que yo tenía con don Fernando dejaba de serlo por ser amistad. Todos sus pensamientos me declaraba, especialmente uno enamorado, que le traía con poco de desagozo, quería bien a una labradora, vasalla de su padre, y ella los tenía muy ricos, y era tan hermosa, rectada, discreta y honesta, que nadie que cosa tuviese más excelencia, ni más se aventajase. Estas tan buenas partes de la hermosa labradora redujeron a tal término los deseos de don Fernando, que se determinó para poder alcanzarlo y conquistar la tristeza de la labradora, darle palabra de ser su esposo, porque de otra manera era procurar lo imposible. Yo, obligado de su amistad, con las mejores razones que supe y con los que más vivos ejemplos que pude, procuré estorbarle y apartarle de tal propósito. Ricardo, su padre, mas don Fernando, como astuto y discreto, se receló y temió de esto, por parecerle que estaba yo obligado, en vez de buen criado, a no tener encubrimiento, cosa que tan perjuicio de la honra de mi señor el duque venía. Y así, por divertirme y engañarme, me dijo que no hallara otro mejor remedio para poder apartar de la memoria la hermosura que tan sujeta le tenía, que al ausentarse por algunos meses, y que él quería que el ausencio fuese que los dos nos viésemos en casa de mi padre, con ocasiones que darían al duque que venía a ver y a ferir unos muy buenos caballos que en mi ciudad había, que es madre de los mejores del mundo. Apenas le oí yo decir esto cuando movió de mi habitación, aunque su determinación no fuera tan buena, la aprobara yo por una de las mejores acertadas que se podía imaginar. Por ver cuán buena ocasión y coyuntura se me ofrecía de volver a ver a mi Lúcida con este pensamiento y deseo, aprobé su parecer y o esforcé su propósito, diciéndole que lo pusiese por obra en la brevedad posible, porque en efecto la ausencia hacía su oficio, a pesar de los más firmes pensamientos. Ya cuando él me vino a decir esto, según después se puso, había gozado a la labradora con título de esposo y esperaba ocasión de descubrirse a su salvo. Temeroso de lo que el duque su padre haría cuando supiese su disparate, sucedió, pues que como el amor de los mozos por el mayor parte no lo es, sino apetito, el cual, como tiene por último en fin deleite en llegado a alcanzarle, se acabó y ha de volver atrás aquello que tenía por amor, porque no pudo pasar adelante del término que le puso la naturaleza, el cual terminó que le puso a lo que es verdadero amor. Quiero decir que si así como don Fernando gozó a la labradora, se le anincó y si primero fingía quererse ausentar, por remedio ahora deberás procurar irse por no ponerlos en ejecución. Dilo el duque licencia y mandándome que le acompañare. Venimos a mi ciudad recibiéndole mi padre como quien era. Vi yo luego a Lúcida, tornaron a vivir, aunque no había estado muertos ni amortiguados, mis deseos, de los cuales di cuenta por mi mal a don Fernando, por parecerme que en la ley de la mucha amistad que mostraban no le debía descubrir nada. Alábele la hermosura donaré y discreción de Lúcida, de tal manera que mis alabanzas movieron en el buenas partes adornas, cumpliéndosele yo por mi corta suerte, enseñándosela una noche a la luz de una vela,
por una ventana por donde los dos solíamos hablarnos, viola, ensayo, tal que todas las bellezas hasta entonces por el visto las puso en el olvido. Enhumedeció, perdió el sentido, quedó absurdo y finalmente tan enamorado, cual lo veréis en el discurso del cuento de mi desventura y para descenderle más del deseo, que a mí me celaba y al cielo a solas descubría. Quiso la fortuna que hallara un día de un billete suyo pidiéndome que le pidiese a su padre por esposa, tan discreto, tan honesto y tan enamorado, que en leyéndolo me dijo que en sola lúcida se encerraba todas las gracias de su hermosura y de entendimiento que en las demás mujeres del mundo estaban repartidas. Bien es verdad que quiero confesar ahora que, pues yo venía con cuantas justas causas don Fernando a lúcida alababa. Me pesaba de oír aquellas alabanzas de su boca y comencé a temer y a recelarme de él, porque no se pasaba momentos donde no quisiese que tratásemos de lúcida, y él movía la plática aunque le trajese por los cabellos, cosa que despertaba en mí un mundo que no sea de celos, no porque yo temiese revés alguno de la bondad y de la fe de lúcida, pero con todo eso me hacía temer mi suerte, lo mismo que ella me aseguraba. Procuraba siempre don Fernando leer los papeles que yo a lúcida enviaba y los que ella me respondía. A título de la discreción de los dos gustaba mucho, accedió, pues que habiéndole pedido lúcida en un libro de caballerías de que leer de quién era ella muy aficionada, que era el de Amadís de Gaula. No hubo bien un oído de Don Quijote el nombre. No hubo bien oído Don Quijote nombrar el libro de caballerías cuando dijo: ¿con qué me dijera vuestra merced al principio de su historia que su merced de la señora Lúcida era aficionada a libros de caballeros? No fuera menester otra exageración para darme a entender la alteza de su entendimiento, porque no le tuviera tan bueno como vos. Señor, le habéis pintado si careciera del gusto de tan sabrosa leyenda. Así que para conmigo no es menester gastar mis palabras en declarar su hermosura, valor y entendimiento, que con solo haber entendido su afición la confirmo por la más hermosa y más discreta mujer del mundo. Y quisiera yo, señor, que vuestra merced le hubiera enviado justo con Amadís de Gaula del buen don Rugel de Grecia, que yo sé que gustará a la señora Lúcida mucho de Daría y Garaya, y de las discreciones del pastor Darinel, y de aquellos admirables versos de sus bucólicas, cantadas y representadas por él con todo donaréis, discreto y desventurado. Pero tiempo podrá venir porque se enmiende esa falsa y no dura más que hacerse la enmienda de cuanto quiera vuestra merced ser servido de venirse conmigo a mi aldea, que ahí le daré más de 300 libros, que con el regalo de mi alma y el entendimiento de mi vida, aunque tengo para mí que ya no tengo ninguna merced a la malicia de malos y envidiosos encantores. Y perdóname por vuestro los comprometió que no interrumpiera su plática, pues en hollando cosas de caballerías y de caballeros andáis. Así es, mi buen señor, le comentaba. Mano, dejar de hablar en aquellas como oleadas de los rayos, del sol dejar de calentar, ni humedecer en los de la luna. Así que, perdón y proseguir, que es lo que ahora hace más al caso. En tanto que Don Quijote estaba diciendo lo que quedaba dicho, se le había caído a Cardenio la cabeza sobre el pecho, dando muestra de estar profundamente pensativo, y puesto que 2 veces le dijo Don Quijote que prosiguiese su historia, ni alzaba la cabeza ni respondía la palabra, pero al cabo de un buen espacio levantó y dijo: no se me puede quitar del pensamiento, ni habrá quien me lo quite en el mundo, ni quien me da a entender otra cosa, y sería majadero el que lo contraria entendiese o creyese, sino que aquel bellaconazo del maestro Elisabat estaba amancebado con la reina mandadísima. Eso no votó a tal, respondió con mucha cólera Don Quijote, y arrojándole como tenía de costumbre. Y esa es una muy malicia, grave o bellaquera, por mejor decir. La reina
Madísima fue muy principal señora, y no se da a presumir que tan alta princesa se había a amadecer con un sacapotras. Y quien lo contrario dijo entendiere, miente como muy gran bellaco, y yo se lo daré a entender, a pie o a caballo, armando o desarmando de noche o de día, o como más guste le diere. Estable mirando Cardenio muy accidente de su locura, y no estaba para proseguir su historia, ni tampoco Don Quijote se le oyera según le había disgustado lo que Madísima le había oído. Extraño caso, así que volvió por ella como si verdaderamente fuera su verdadera y natural señora. Tal tenía sus descomulgados libros, digo, pues que como ya Cardenio estaba loco y se oyó de vuestros semejantes pareciéndole mal la burla, y alzó un guijardo que halló junto sí, y dio con él en los pechos tal golpe a Don Quijote que le hizo caer de espaldas. Sancho Panza, que tal modo vio parar a su señor, arremetiéndole al loco con el puño cerrado, y el roto le recibió con tal suerte con una puñada. Dio con él a sus pies y luego se subió sobre él y le brumó las costillas muy a su sabor. El cabrero que le quiso defender corrió el mismo peligroso, y después que lo tuvo a todos rendidos y molidos, los dejó y se fue con gentil sosiego a emboscarse en la montaña. Levantándose Sancho, y con la rabia que tenía de verse aporreado tan sin merecerlo, acudió a tomar la venganza del cabrero, diciendo que él tenía la culpa de no haberle avisado que aquel hombre le tomaba a tiempos la locura, que si estos supieran hubieran estado sobre aviso para poderse guardar. Respondió el cabrero que ya lo había dicho, y que él no le había oído, que no era suya la culpa. Replicó Sancho Panza, y tornó a replicar el cabrero, y fue el fin de las réplicas a irse de las barbas y darse tales puñadas que si Don Quijote no hubiera dado la paz se hicieran pedazos. Decía Sancho así con el cabrero: deje vuestra merced, señor cabrero, de la triste figura, quien este es un vellano como yo y no está armado, caballero. Bien puedo a mi salvo satisfacerme del agravio que me ha hecho peleando con él a mano, como hombre honrado. Así es, dijo Don Quijote, pero yo sé que él no tiene ninguna culpa de lo sucedido. Con esto los apaciguó, y Don Quijote volvió a preguntar al caballero si sería posible hallar a Cardenio, porque quedaba con grandísimo deseo de saber el fin de su historia. Díjole al cabrero lo primero le había dicho, que era no saber de cierto su humanidad, pero que si hubiese mucho por aquellos contornos no dejaría de hallarle, o acuerdo un loco. Pues como habíamos leído en este capítulo de Don Quijote, es un capítulo muy interesante. Él relata sobre que uno de los que con él llegó a pedirle posada, a pedirle alimento, había escrito una novela. Esa novela trataba sobre que un rey estaba enamorado de una labradora, pero conociendo las leyes que había anteriormente en esas épocas, bien sabemos que no era muy bueno, no lo miraba bien la población, por llamarle así, a que el rey se casara con una labradora. Y relataba todo el suceso, todo lo que pasaba en esos tiempos. El tal, el muchacho que se había acercado a Don Quijote le andaba relatando parte por parte, la cual era una historia demasiado interesante, demasiado entretenido, una historia demasiado larga. Ha sido muy interesante ir aprendiendo, involucrarnos un poco más en todos los comentarios, perdón, en todos los capítulos que tiene Don Quijote, que en cada una de ellas viene siendo una historia muy entretenida, una historia demasiado interesante, ver cómo lo relata Don Quijote, ver todo lo que él le ha agregado a las historias, ver todo, cómo nosotros nos podemos agregar a eso, sentir la misma historia. Como le comentaba, lo que pasó en eso me llamó bastante la atención, ver cómo lo relataba, que ya estando en el final ya cambiaba de una forma drástica, porque ya después nos comentaba de que el que le comentaba llegó el cabrero y que decía que ese tipo era un tipo loco, que la cual se vio involucrado a llegar a los golpes de una forma absurda, de una forma tonta. Llegaron y tuvieron que intervenir ya haciendo ese hecho. Ese loco, a la hora de haber agredido a Don Quijote, huyendo, se fue a esconder a la montaña. Viendo todo eso, es una historia que poco a poco se van agregando nuevas
nuevos sentimientos, nuevas formas de cómo identificar esa historia. Pues las tres palabras, las cuales que yo pude leer muy interesantes, las que yo no mucho les entendía, era coyuntura. Pues coyuntura quiere decir que es un hecho histórico, es una cosa que pasó, una circunstancia que pudo haber pasado en tiempos atrás. Esa es una de las que me llamó mucho la atención, una que no sabía la definición. Otro también, uno que fue, es disparate. Disparate es otra palabra el cual había escuchado y no sabía el significado, pues ahora gracias a ese tema, esa lectura, comprendí que disparate quiere decir que es una palabra como similar a algo absurdo, algo tonto, a algo tan tonto que puede serse disparate. Y la última también que es donaire, perdón. Quiere decir que es una discreción y que gracia en lo que anda diciendo la persona. Eso quiere decir donaire. Son esas tres palabras la cual me llamaron bastante la atención, el cual no sabía el significado, más alguna de esas ya las había escuchado. Pues este ha sido mi primer y pequeño proyecto de lectura. Le agradezco bastante por su tiempo, licenciado. Feliz noche.